Buenas tardes, bienvenidos a todos, esperamos que estéis bien. Hoy vamos a hablar de todo lo que ha acontecido estos últimos días. Vamos a hacer la segunda parte de lo que empezamos ya a presentar el martes. Bueno, esperamos que estéis bien. Realmente los tiempos que están corriendo son complicados. Bueno, debemos recordar siempre que cuando está a punto de amanecer es cuando la noche es más oscura, ¿verdad? Entonces no debemos de desfallecer ni desanimarnos, porque evidentemente detrás de todas estas noticias que veremos hoy, pues hay una situación última que va a ser pues esa segunda venida de Jesucristo, tal como estaba anunciada en la Biblia. No debemos olvidar nunca eso. La conferencia hoy se titula de esta manera: ¿morirá mucha gente? Es una pregunta lícita que uno se puede hacer ante todo lo que se está configurando delante nuestro. Fijaros además que la pregunta se hace con una imagen de fondo que es explosión nuclear, y hoy veremos en algunas de las noticias este tema como está empezando a asomar por el horizonte. Todo esto desde luego traerá una situación, antes de que se establezca el nuevo orden mundial que está trayendo Estados Unidos, una situación que comportará la muerte de miles de millones de personas. En este mundo hay 9.000 millones de personas aproximadamente. Pues mucha gente va a morir, desgraciadamente. Estamos en una situación límite en la cual, pues, si Dios nos da vida, vamos a ver todas estas cosas. Empezaremos con estos textos hoy, estos textos de este libro tan antiguo, la Biblia, un libro lleno de sabiduría, también para el tiempo del fin. Nos decían: y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos. En todo lugar los echarán fuera en silencio. Bueno, estamos a la espera de esta situación. Esto va a acontecer en un futuro de estos próximos años, pero fijémonos que habla de los cantores del templo. Se profetizaba ya en la Biblia que habría un templo, un tercer templo en Jerusalén funcionando en los tiempos del fin. También en Mateo 24, del 15 al 16, leamos lo que dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, y esta abominación desoladora pues se refería al Vaticano, de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Es decir, que el Vaticano se instalará en este tercer templo que se hará en Jerusalén dentro de muy poco. También el otro texto de Daniel: y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará su fin y no tendrá quien le ayude. Está claro que este poder que surgió en Europa con todo su poder en el año 538 y que a partir de ahí pues fue avanzando en las escenas que los que conocemos un poco de historia pues ya conocemos, y que hoy en día está luchando por volver a dirigir este mundo para hacerse dueño de este nuevo orden mundial que está trayendo Estados Unidos. Así que este poder que se instalará en Jerusalén, según las profecías, en este tercer templo, está trabajando para que el tercer templo se haga. Y están usando tanto el Vaticano por detrás como Estados Unidos en primera línea, están usando a Israel en sus ansias, porque ellos no aceptaron a Jesús como Mesías, por tanto ellos están esperando todavía a su Mesías. En sus ansias de que ese Mesías venga, ellos quieren construir el tercer templo. Vamos a ver esta primera noticia y veremos cómo esto realmente es así. Vayamos a ver el titular. Nos dice: los lugares sagrados de la ciudad vieja de Jerusalén
permanecen cerrados mientras la guerra con Irán entra en su cuarta semana. Bueno, los judíos pues ya no pueden reunirse en esta zona del Muro de las Lamentaciones. Ya sabéis que esto era el contrafuerte del antiguo templo, pero ellos no por eso dejan de rezar. Ellos siguen rezando en sus casas o reuniéndose en sinagogas o en sitios pues, en donde puedan reunirse unos cuantos. Siguen pues, rezando esas 3 amidás diarias que todo judío pues, hace durante toda su vida. Allí donde esté, él hace una oración tanto por la mañana como por la tarde, como por la noche. Os he resumido esto. Todo judío hace un servicio de oración por la mañana, otro por la tarde y otro por la noche. Se hace siempre en dirección a la explanada de las mezquitas. ¿Por qué? Pues porque todo judío, ya desde hace siglos, está deseando que se construya el templo en Israel, ese templo que fue destruido por los romanos en el año 70. Todo judío de este mundo, y son muchos, cada día recuerda que tienen la misión de construir ese templo en Jerusalén. Nos dice también el resumen, el punto central de este servicio es la Amidá, una lectura de 19 bendiciones. En la 10ª, para que veáis que esto realmente es así, se pide, y dicen, suena el gran shofar por nuestra libertad y reúnenos de los 4 confines de la tierra. Bueno, hay un gran interés en que todo judío pues, acuda a Israel en estos años para, ellos piensan, pues, llevar a la culminación todo este proyecto que empezó en 1948 con la instauración del Estado de Israel y que ahora pues, queda completarse pues, con la construcción del templo. Pero eso realmente pues, va a ser una gran matanza porque cuando ellos echen por tierra con cualquier pretexto esas 2 mezquitas que hay en la explanada de las mezquitas en medio de Jerusalén, pues el mundo musulmán va a entender perfectamente que los planes de Israel para construir su tercer templo han alcanzado pues, el momento culminante. Entonces pues, todos los musulmanes van a ir contra Israel. Son 2.000 millones de musulmanes, por tanto, ahí se va a realizar una gran matanza y va a ser parte de esta gran cantidad de gente que va a morir antes de la instauración del nuevo orden mundial. La 14ª bendición dice esto, reconstrúyela pronto, en nuestros días, como una estructura eterna. Aquí se refería y se refiere al tercer templo. En la 15ª se pide al retoño de David, tu siervo, hazlo florecer rápidamente, y su cuerno elévase mediante tu salvación. Todo esto, cada judío de esta tierra lo reza 3 veces al día. Y en la 17ª bendición nos dice, restaura el servicio del santuario de tu casa y las ofrendas de fuego de Israel, es decir, restaura los sacrificios en este tercer templo. Esta oración, que por tanto hace cada judío de esta tierra 3 veces al día, fue instaurada por Gamaliel II, después de la destrucción del templo por parte de los romanos en el año 70. En esos momentos, Gamaliel, el líder del Sanedrín, que ya no estaba en Jerusalén, pues ellos decidieron, a modo de que los judíos no olvidaran nunca su deber de reconstruir ese templo, pues incluirlo en las oraciones diarias. Esto de hecho ya estaba en los tiempos de Nehemías y Esdras, cuando pues hubo la situación con el primer templo que fue destruido por los babilonios. Por tanto, esto ya viene de muy lejos. El pueblo de Israel jamás ha olvidado su misión y ahora pues Estados Unidos y el Vaticano están usando este viejo anhelo, y hace años que lo están usando, para movilizar a Israel y moverlos a construir ese tercer templo y de paso pues el gran Israel. Y hablando del gran Israel, nos dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Bueno, esto fue una promesa que se le hizo a Abraham en su momento, una promesa que estaba condicionada, lógicamente, a la obediencia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel jamás obedeció, fue un pueblo duro de cerviz, como se dice en la misma Biblia, y que a colmo, o como pues ya colmo de toda esta situación, cuando vino el Mesías esperado, el auténtico Mesías, Jesucristo, pues lo crucificaron.
Con lo cual, esta promesa jamás se pudo realizar de una forma completa. Hubo un momento en los tiempos de Salomón en que se consiguió, y en los tiempos de David, una gran extensión, pero desde luego desde entonces Israel no ha hecho más que ir menguando. Bueno, nos decía Daniel también, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará, entrará en la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Aquí se nos está hablando de ese Estados Unidos, como movido por el Vaticano, y moviendo él a su vez a Israel, pues conseguiría hacer todo esto en Medio Oriente. Vayamos a hacer un repaso, por tanto, de lo que ha acontecido esta última semana, y lo haremos no intentando pues estar absolutamente al día de la actualidad, porque para eso ya hay muchos canales que lo hacen, sino intentaremos pues hacer un pequeño análisis, ¿no? Pues reflexivo de cosas que han ido sucediendo para que entendamos mejor la partida que se está jugando por detrás. En primer lugar, os traemos pues el caso de Libia, que salía pues en la profecía que acabamos de leer de Daniel, donde se decía que Estados Unidos se quedaría con sus tesoros. Vemos esta noticia de esta semana. Libia, Haftar pide una revisión exhaustiva del proceso político. Este Haftar es un general que controla la mitad de Libia, la parte, mirando el mapa, de la derecha, la parte, por tanto, este y sur de Libia. Ahí es donde se acumulan los pozos petrolíferos de esta nación tan rica en petróleo, y este general es el que controla toda esa zona. Aquí os he hecho un resumen de la noticia. Khalifa Haftar fue un antiguo colaborador de Gaddafi que, caído en desgracia en los años 80, fue acogido en Estados Unidos, donde fue captado por la CIA. Con la primavera árabe de 2011 regresó a Libia para derrocar a Gaddafi, pero siendo después marginado por Occidente a la hora de repartir el poder, una vez había caído ya Gaddafi, decidió buscar el apoyo de Rusia, su principal aliado. También obtuvo el apoyo de Egipto y de los Emiratos Árabes. Hoy controla el este y el sur de Libia, que es la zona petrolífera. Es una piedra en el zapato de Occidente, que apuesta por un gobierno de unidad nacional de Trípoli, pero que a su vez necesita el petróleo. Es decir, que la parte izquierda de Libia, ahí manda este gobierno, apoyado de una manera oficial por Occidente, esta unidad nacional de Trípoli. Trípoli ya sabéis que es la capital de Libia, pero que no controla lo que es la parte petrolífera, que la controla este general Haftar, aliado de Rusia y de Emiratos Árabes. Ya veis que Libia, por tanto, está totalmente partida. Bueno, pues esta es la situación. Con motivo del final del Ramadán hubo una reunión en Bengasi, la capital de la parte que controla Haftar, para intentar llegar a un acuerdo de reunificación nacional. La profecía de Daniel 11:43 dice que Estados Unidos, el rey del norte, junto al Vaticano, se quedará con los tesoros de Libia. Bueno, pues esta situación no va a aguantar así por eternidad, sino que pronto van a haber seguramente movimientos también en Libia, y sabemos que finalmente, por profecía, antes de que se establezca el nuevo orden mundial, Estados Unidos se quedará con los tesoros de Libia, que son muchos y que tienen que ver con el petróleo. Aquí vemos a este general Haftar en sus días de juventud, cuando junto al general Gaddafi conquistaron el poder en 1969. Eran, pues ya los veis aquí, camaradas estrechos. Luego todo esto se complicó. El general Haftar pues tuvo desavenencias con Gaddafi, Gaddafi con Haftar, y acabaron enfadados. Y Haftar pues decidió, seguramente viendo peligrar su vida, exiliarse en Estados Unidos, ayudado por la CIA, que le faltó tiempo pues para captarlo y tenerlo en reserva para que cuando llegara el momento de mover esa pieza de la agenda, pues tener a este valor en activo, a este general. Ya veis que en este mundo hay una agenda y esta agenda está diseñada y se va ejecutando con muchos años de antelación. Esta gente realmente tiene conocimiento. Aquí vemos pues la sede de la CIA en Langley, Virginia. Ya os podéis imaginar pues aquí la cantidad de gente que trabaja cada día para estar liándola en el mundo.
Bueno, pues este Haftar, que se instaló cerca de Langley, cuando vino a vivir a Estados Unidos, pues ha sido preparado por la CIA a fondo. Cuando finalmente fue el momento de que llegó la primavera árabe, pues fue mandado a Libia y allí, pues, junto con otros, consiguió derrocar a Gaddafi. Luego, pues, viéndose marginado en el reparto del poder, pues este Haftar buscó el apoyo de Rusia, de Vladimir Putin, y lo obtuvo. Evidentemente a Rusia le faltó tiempo pues, para poder poner su pie en África, porque Rusia tiene también grandes intereses en África. Aquí veis el mapa de Libia. La parte que veis en gris a la derecha pues es la controlada por este general Haftar. Ya veis que aquí están todos los pozos de petróleo prácticamente y las infraestructuras energéticas. Y en la parte de la izquierda, con su capital en Trípoli, la parte apoyada por Occidente, es donde están pues, los bancos, el Banco Central, donde se hacen y se reciben los pagos. Por tanto, se necesitan uno al otro, tanto la Libia de Haftar como la Libia de Trípoli se necesitan. Y eso pues, los está moviendo seguramente a que haya un entendimiento, pero les va a costar. Aquí veis al director actual de la CIA, John Ratcliffe, junto con Donald Trump. Él es un auténtico fan de Trump, lo apoya incondicionalmente. Es ultracatólico, él tiene esta religión y la ejerce con toda intensidad, no se esconde de nada. Aquí veis donde se educó, en la Universidad Católica de Notre Dame, en Indiana, Estados Unidos. Una universidad llevada pues, por católicos, también a toda ultranza. Aquí pues ellos ya veis que es una universidad que no es para pobres, esto está clarísimo, es una universidad hecha para las élites y ellos pues es su cometido, es el cometido de las órdenes católicas, educar a las élites de los países para que luego pues les sirvan a ellos. De hecho, han habido tantos presidentes de la CIA católicos, y muchos de ellos jesuitas directamente, que en el argot de Estados Unidos se suele conocer a la CIA como la mafia católica, se la suele denominar así, porque muchos de sus presidentes han sido católicos, ¿no? Llama la atención en un país protestante, de cuna protestante, pues que uno de los órganos más influyentes de la nación pues esté dirigida por el catolicismo, muchos de ellos también pues caballeros de Malta. Aquí lo vemos, él pues es un también acérrimo, opositor de China. Él está totalmente en contra de China. Otra de las naciones que salía en la profecía que hemos visto pues es Egipto. Egipto sabemos que también pues, va a acabar mal. Le van a robar también sus tesoros, como leíamos en la profecía. Egipto condena los ataques de Israel contra Líbano y alerta de consecuencias ante una invasión terrestre. Se ha quejado de todo lo que Israel está haciendo en Líbano, todo lo que está haciendo, que luego veremos. El resumen de la noticia es este. Lo ha hecho mediante un comunicado del Ministerio de Exteriores. Quiere que la ONU actúe en la región e impida estas prácticas israelíes descontroladas. Bueno, pues Egipto hablando fuerte contra Israel. Todo el que habla fuerte contra Israel no suele acabar bien, no olvidemos eso. La profecía de Daniel 11:43 dice que Estados Unidos, el rey del norte junto al Vaticano, se quedará con los tesoros de Egipto. También vemos la antigua promesa de Génesis 15:18, que abarcaba todo el territorio del Nilo al Éufrates, esa promesa que se le hizo a Abraham, que Israel está convencido de que sigue vigente y que por tanto ellos tienen todo el derecho del mundo de luchar por ella, pues incluye buena parte de Egipto. Aquí tenemos a su presidente, el Sisi, presidente de Egipto. Bueno, una pieza también controvertida. Él es un también militar de alto rango, educado, como no, en Estados Unidos en su momento, en la US Army War College de Pensilvania. Bueno, él, por tanto, es fiel a Estados Unidos hasta cierto punto, pero también juega con la baza de China y de Rusia, porque también necesita estas naciones para poder medrar. Ya vemos que como tantas naciones que hay ahora mismo en este mundo, naciones que además tienen recursos naturales, y también es el caso de Egipto, pues intentan sacar el mejor rédito y no entregarse totalmente en brazos de Estados Unidos y de Occidente, que por conocimiento propio e historia saben que normalmente uno sale esquilmado
en su trato con ellos. Entonces intentan jugar pues esa partida, ¿no? Desde luego cada vez están más presionados y más que van a estar por parte de Occidente. Bueno, el Sisi tiene también una espada de Damocles encima constante, que son estos hermanos musulmanes, esta asociación de musulmanes radicales que ya en su momento tuvo el poder hace unos años y que el 75% pues profesa, ¿no? Profesa pues esta simpatía hacia Hamás. Bueno, todo esto pues ya profetiza una situación en Egipto que no va a ser fácil cuando una vez más pues vean caer esas mezquitas en Al-Aqsa. Egipto va a cambiar muy rápidamente y la gente pues se va a levantar. Ya solo tenemos que ver la cara de esta persona para ver que esto es gente dura, esto no es gente que entre en componendas. Bueno, estos son los recursos naturales principales de Egipto. Tenemos pues el gas, tenemos el petróleo, tenemos el oro y tenemos pues los fosfatos. Los fosfatos, desde luego, son imprescindibles. Si no fuera por los fosfatos, no podría vivir la gente. Este mundo no podría tener 9.000 millones de habitantes. Este mundo se aguanta por los fosfatos. Bueno, pues si quien tiene los fosfatos tiene realmente mucho poder. Bueno, en Gaza también la situación continúa complicada, lo hemos visto pues una semana más, y hemos visto que ha salido esta noticia esta semana. La Junta de Paz para Gaza da por prácticamente completada la primera fase del plan. Aquí veis cuando se formalizó pues este grupo, ¿no? Esta Junta de Paz para Gaza, liderada por Trump, que pretenden pues reconstruirla y que han marcado una serie de puntos. Veamos a ver qué nos decía la noticia. Aquí os traemos el resumen. Nikolai Mladenov, director ejecutivo de la Junta de Paz para Gaza, ha dado por prácticamente completada la primera fase de paz. Se han liberado los rehenes, hay un alto el fuego y entra la ayuda humanitaria. Más o menos, pues, defienden que esto es así. Por tanto, están listos para abordar la segunda fase, que implica el desarme total de Hamás y la entrada de una fuerza de paz internacional. Bueno, veremos realmente cómo esto va avanzando. Desde luego no da ninguna sensación que Hamás pretenda desarmarse en absoluto. Y esto pues ya vemos que no va a acabar bien. Pero en todo caso, pues están jugando como siempre, ¿no? Al juego de despistar, Bueno, ellos la intención que tienen, lógicamente, pues es arrasar con toda esa zona de musulmán extremista para que cuando sea el momento de hacer el templo pues no pongan problemas. Es lo que está sucediendo en otras partes también, como Irán, como veremos después. Aquí vemos a este Nikolai Mladenov, ¿no? El director de la Junta de Paz, liderada por Trump, pero que ha puesto en las manos de este hombre, un diplomático, una persona que ha trabajado en altas esferas internacionales durante muchos años en diferentes organismos, y que forma parte pues, de este organismo europeo, European Council on Foreign Relations. Esto sonará seguramente a otro think tank, que es este que vemos arriba, el Council of Foreign Relations, por tanto, es como una especie de filial, o se han inspirado en la que existe ya desde hace muchos años en Estados Unidos, y ahora pues desde los años 2000 existe también en Europa. Pues este líder de este grupo de paz para Gaza forma parte de este concilio. Aquí veis su logotipo, ¿no? Ellos, pues, evidentemente pertenecen a sociedades secretas, como hemos dicho tantas veces. Quien quiere llegar a estas altas esferas de poder, con todas las prebendas económicas que comporta, pues tiene que formar parte de este círculo. Aquí vemos, pues, dos símbolos de toda la vida, el círculo y el pentagrama. Aquí lo ponen desplazado, pero viene a ser el símbolo que vemos a la derecha, usado por infinidad de sociedades secretas y que tiene pues, un claro mensaje a todo iniciado. El círculo pues, es el sol, es el símbolo del sol, es el símbolo del Dios que trae la luz al mundo. Luz es simbolismo de conocimiento, por tanto, es Lucifer, el portador de la luz, el que trae el conocimiento prohibido a la humanidad, a aquellos que quieren servirle, por tanto, a estas élites. Y lo que pretende Satanás es traer pues, este nuevo orden mundial que se expresa mediante este pentagrama. El pentagrama, recordemos pues, que
Son esas 5 alineaciones que hace Venus con el Sol y la Tierra a lo largo de 8 años, formando, cuando uno une las diferentes alineaciones que se van creando a lo largo de estos 8 años, pues formando un pentagrama perfecto. Esto llamó la atención desde muy antiguo, ya los mismos mesopotámicos, y bueno, sigue hoy en día vigente en las sociedades secretas. Es el orden que quiere traer Satanás a la tierra. Él dice que creó el universo, que ha puesto ahí pues, un orden perfecto, por eso los masones le llaman el gran arquitecto del universo, y ahora él quiere y pretende traerlo a la tierra, para hacerse con la tierra y que Jesús cuando venga por segunda vez pues no tenga nada que hacer, no tenga nada que pedir. En Cisjordania también ha habido noticias esta semana. Aquí vemos pues este territorio tan torturado, desmembrado. Aquí veis pues que realmente el área que controla la Autoridad Nacional de Palestina es bien poca, es la que vemos en color verde oscuro. Todo lo demás, estén a medias o esté totalmente en manos de Israel, pues no está en manos de la Autoridad Palestina. Incluso pues estas zonas rojas vemos que son importantes asentamientos israelíes y todo está plagado pues de colonias. Cuando estuvimos ahí pudimos verlo. Vayamos a ver ahora un vídeo acerca de Cisjordania y veremos lo que ha acontecido esta semana. Y mientras la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos no deja de escalar, los colonos judíos se organizan para atacar a los palestinos de Cisjordania. Anoche una serie de ataques coordinados sembraron el terror entre las familias palestinas a las que los colonos amenazaron con quemar vivas si no se iban de allí. ¿Qué ha pasado, Laura? Cuéntanos. Pues Marta, ha sido una noche de violencia en Cisjordania, protagonizada por los colonos. Han atacado alrededor de 10 localidades, entre ellas zonas cercanas a Belén, Ramala, Jenin y Hebrón. Han incendiado tanto viviendas como un centro médico, también varios vehículos, además de haber pegado palizas a varios palestinos y también de haber cortado carreteras. Medios israelíes hablan de una veintena de ataques y las autoridades palestinas hablan ya de 12 heridos, 6 de ellos por palizas, otros 3 por contusiones en la cabeza después de que le hayan lanzado piedras. Mientras que sigue a la sombra el problema de Cisjordania debido a esta guerra de Irán, la violencia sigue creciendo cada día más en Cisjordania. Veamos ahora acerca del Líbano, que también pues, han habido novedades. Antes de presentar la noticia, pues os presento este mapa donde veremos cómo se distribuyen las religiones, porque realmente pues, es un mosaico de diferentes religiones que hay en Líbano. En primer lugar tenemos a los sunitas. Los sunitas los tenemos en color verde claro. Forman pues estas agrupaciones de población en los sitios donde veis este color. Luego tenemos a los chiitas, que es en este color verde más oscuro. Y fijaros, ¿no?, que luego también están los cristianos en color rojo y en color azul los drusos. Bueno, vamos a fijarnos en los chiitas, el color verde más oscuro. Veis cómo están en el valle de la Bekaa, arriba a la derecha, un valle pues, de islamismo profundo, de chiismo, de los aliados de Irán. Y luego veis también en la parte de abajo, que es la parte que ahora Israel pretende ocupar, ya con tropa terrestre, desalojando a todos esos habitantes que hay ahí, pues todos esos son mayoritariamente chiitas, que por tanto son los que apoyan a Hezbollah. Así que esta es la situación. Fijaros también en la promesa que salía en Deuteronomio 11:24, que también pues al abarcar ese territorio de Egipto hablaba también del Líbano. En Deuteronomio 11:24 habla de que el límite norte de este gran Israel pues estaría también conformado por el Líbano. Bueno, pues Israel va a lo que va. Ahora de momento pues ha empezado mordiendo todo el sur del Líbano. Vayamos a ver la noticia acerca de lo que ha acontecido esta semana. Esto es lo que queda de la gasolinera que Israel ha bombardeado aquí en Navatille esta misma mañana y que ha quedado totalmente reducida a escombros. Aquí en Navatille los bombardeos son constantes también, los combates son muy cercanos, los milicianos de la guerrilla chií de Hezbollah y las tropas israelíes combaten a aproximadamente 10 kilómetros y eso ha hecho que esta ciudad, que antes de la guerra tenía unos 50.000 habitantes, se vacíe completamente y se convierta en una ciudad fantasma. Los pocos libaneses que quedan aquí,
ven con extrema preocupación los últimos anuncios de las autoridades israelíes. El ministro de Finanzas, el ultraderechista Smotrich, dijo ayer que Israel debería reocupar el sur del Líbano, y hace tan solo unas horas el ministro de Defensa ha asegurado que sus tropas van a tomar el control de todos los puentes sobre el río Litani que queden en pie, lo que hace pensar a muchos en una nueva invasión. Bueno, de momento esta semana el gobierno de Israel pues ya ha convocado a filas esos 400.000 reservistas que tienen en la reserva pues para acometer esta invasión que quieren hacer en el Líbano. Bueno, pues Israel va avanzando en sus planes. De momento pues se las ven bien, ¿no? Piensan que van a triunfar, pero desde luego sabemos que al final el que se va a posicionar en Israel pues va a ser Estados Unidos, y dando apoyo pleno al Vaticano para que ocupe ese trono en Jerusalén, en ese tercer templo, y desde ahí de la bienvenida al anticristo profetizado antes de la segunda venida de Jesús, del verdadero. En Irak también han sucedido cosas esta semana. Aquí vemos pues cómo en Irak su gobierno intenta ser neutral entre Estados Unidos e Irán. ¿Por qué? Bueno, las fuerzas de movilización popular, que son chiitas, colaboran con Irán y atacan bases de Estados Unidos en Irak y a los kurdos, que son aliados de Estados Unidos. Por tanto, en Irak hay una población chiita muy numerosa que está a favor totalmente de Irán y que por tanto están ayudando a Irán en esta situación, y por tanto están atacando a bases militares de Estados Unidos que tienen en el territorio de Irak. Nos dice también los kurdos y Estados Unidos atacan a las fuerzas de movilización popular chiitas. Claro, pues los ataques son mutuos. Recordemos también cómo Irak forma parte de ese territorio prometido a Abraham en su momento, y que Israel piensa que a día de hoy, siguiendo vigente esta promesa, pues ellos tienen todo el derecho de aplicarla. Y esa promesa abarcaba hasta el Éufrates, y Irak está en el Éufrates. Por tanto, una buena parte de Irak, según Israel, tiene que acabar en sus manos. Aquí tenéis Irak, esta nación pues tan castigada ya desde los días de Saddam Hussein. Aquí veis pues cómo tenemos a los chiitas en color verde, tanto claro como oscuro, y luego todo lo que son colores pues marrones y anaranjados son los sunitas. Y en la parte de arriba en color anaranjado, siendo sunitas, pues concretamente son kurdos. Así que ya veis también un país absolutamente dividido. Estos países están tan divididos a nivel de religión y de comunidad porque en su momento hubo un poder que fue Inglaterra y fue también Francia, que ya pues se dedicaron a hacer estas particiones tan antinaturales. Todo eso que se hizo en esos momentos, hace ya unos cuantos años, ¿no? Pues desde luego era una bomba de relojería, y ellos, evidentemente conociéndolo, sabían perfectamente que esto acabaría estallando, como está estallando por todos lados. Estas naciones, si hubieran sido monolíticas, cada nación pues englobando a religiones concretas y únicas, ¿no? Pues todo hubiera sido diferente para ellas, hubieran tenido una fortaleza mayor. Pero cuando se hicieron todas estas divisiones, pues ya se metió, bueno, pues el veneno que finalmente pues hoy en día vemos florecer por todos lados. Estas naciones, ante estas situaciones que están aconteciendo con este Israel intentando conquistar toda esta zona, movido por Estados Unidos, pues están a los pies de los caballos, lo tienen más difícil para resistir. Las guerras civiles en estas naciones son muy fáciles de provocar, como hemos visto pues, en Irak en su momento, en Siria, en Líbano, en todos estos países tan próximos a Israel y que tienen que ir a formar parte de Israel cuando llegue el momento, de ese gran Israel. Pues curiosamente, cuando se hizo esa partición por parte de las potencias occidentales, pues se hizo ya con toda la intención del mundo. Vayamos a ver ahora un vídeo acerca de Irak, lo que ha acontecido esta semana, y veréis pues cómo la parte de Estados Unidos ha atacado pues, a estas milicias chiitas. Exacto, en las sedes, en las bases de la fuerza del movimiento popular chiitas en Irak, donde la propia organización emitió el comunicado hace ya algunas horas confirmando estos ataques. Un ataque fatal, Claudio. Murieron 10 personas, 10 combatientes,
y se incluyó en este balance que informaron que el comandante de las operaciones en Anbar también falleció. Por otro lado, hubo 30 heridos que están recibiendo atención. Esto lo informó las fuentes de la seguridad y la salud también de Irak en el amanecer de este martes. Fue un comunicado el que confirmó esta noticia y sobre todo resaltaban la muerte del comandante Saad al-Baiji y de varios de sus compañeros. Acusaron inmediatamente en el mensaje, en la difusión, que Estados Unidos es quien perpetró el ataque. No están hablando de lo que sería el ataque de Irán. ¿Por qué digo esto? Porque en la defensiva que Irán está llevando adelante habían acusado de los ataques iraníes a Irak como uno de los territorios de la región. En este documento, en verdad, publicado, dijeron que el bombardeo pertenece a el ejército estadounidense y que el objetivo es un cuartel general y que lo hicieron sabiendo también que el personal estaba de servicio. Esta sede de las fuerzas de la movilización popular, que fue durante una reunión, Claudio, por esto es que en lo que sustentan, incorporan y tienen en cuenta que acá habría tráfico de información sensible de inteligencia para saber que en ese horario y en ese lugar había tantas personas por encima y al margen de lo habitual. En ese instante fue el ataque. Bueno, pues esto es a modo de ejemplo de todo lo que está sucediendo en Irak. Vayamos ahora a ver una noticia muy interesante que ha salido esta semana en referencia a Jordania. El titular dice así: Palestina, refiriéndose a Palestina, ¿no? Pues Israel prevé aprobar el proyecto Puerta de Jordania. Aquí veis un puente que se ha construido hace poco en la frontera entre Israel y Jordania. Vayamos a ver qué es esto, porque entenderemos más cosas. El resumen de la noticia es este: el gobierno de Israel tenía previsto aprobar este martes el proyecto Puerta de Jordania. Se trata de una zona industrial conjunta entre los dos países, conectada por un puente fronterizo sin controles. Formará parte de la ruta del IMEC. Por tanto, esto pues es una zona franca, vamos a decirlo así, acotada por seguridad, pero que ubicándose tanto en Israel como en la zona de Jordania, pues va a ser como una especie de hub económico en el cual pues se va a producir en Jordania y se va a comercializar y acabar de poner pues los componentes clave en Israel. Y todo esto formando parte de esta ruta impresionante del IMEC. Bueno, recordar pues que una vez más en la profecía de Daniel 11:41, como ya se nos advertía, que ni Edom, ni Moab, ni Amón, por tanto Jordania, serían pues atacados por el rey del norte, por tanto serían aliados de Israel, de Estados Unidos, y no recibirían sus ataques. Aquí veis esta impresionante ruta del IMEC, de la que hablamos el otro día, que partiendo pues de la India, pues hay este proyecto, ¿no?, de traer pues esta vía comercial que conecte la India, pasando por los países del Golfo, por Jordania precisamente, y por Israel, pues llegando a Europa. Esto tiene una dimensión geográfica y sobre todo económica impresionante, y esto también viene a explicar bastante el porqué de los movimientos que estamos viendo. Lo principal es una cuestión espiritual, pero también hay una cuestión económica que mueve a estos dirigentes a cometer estas guerras. Pues ya veis, esta ruta que pasará por Jordania y entrará en Israel, pues ese puente que se ha construido ahora, pues vendrá a formar parte de esta ruta, y ese hub comercial, ese hub industrial también. Esto viene a hacer la competencia pues al proyecto que tenía China de hacer la ruta de la seda, una ruta de la seda que pasa más al norte y que, curiosamente, por naciones, como ya vimos la semana pasada, que están recibiendo duro. Por tanto, uno ya ve también aquí toda la intención del mundo de debilitar a estas naciones que están pretendiendo, saltándose la hegemonía occidental, ¿no?, que tiene previsto ese IMEC, pues saltándose ese IMEC hacer esa ruta de la seda, pues no se los van a permitir, desde luego, por eso también esta guerra.
Bueno, vemos China, ¿no?, que es la promotora principal de la ruta de la seda, pues está siendo muy apretada por con el tema de Taiwán. Vemos que Pakistán también ahora se lo está apretando muchísimo con la India y con Afganistán, está teniendo muchos problemas con los dos. Afganistán, ¿no?, ese país donde Estados Unidos dejó un montón de material militar yéndose de una forma totalmente sorprendente que nadie entendía. Bueno, pues ya lo entendemos, ¿no? Ese material militar está sirviendo para pues clavar un aguijón a Pakistán. Irán, ¿no? Bueno, pues qué decir de Irán, que se lo está pues atacando. Turquía va a ser una de las próximas piezas en caer, desde luego todo lo indica, luego veremos una noticia acerca de esto. Y Rusia, ¿no?, que también pues, se la está apretando desde ya hace años con Ucrania. Con lo cual aquí vemos que no solamente es un tema espiritual, sino que estos que están pues, empujando esta agenda espiritual pues, usan también la zanahoria económica para mover a los dirigentes y acabar de motivarlos para que hagan y se muevan conforme a lo que el rey del norte, en su brazo espiritual, que es el Vaticano, pues desea que se haga. Veíamos también esta profecía impresionante acerca de Damasco, como sería pues un montón de ruinas. Esto es profecía y esto se cumplirá. Aquí tenéis Siria, pues tenéis también el mapa y veis como aquí la proporción es diferente a la que hemos visto en Irak. Aquí los sunitas son la mayoría, en color verde claro, son este 75%. Los chiitas, de los que forman parte los alawitas, pues son solo un 17%, en este color verde más oscuro. Los cristianos un 5%, y descendiendo, porque los están masacrando. Los drusos un 3%. Bueno, pues estos drusos, que los tenemos en la parte de abajo del mapa, en esta parte coloreada con color naranja o rojo, bueno, pues es la excusa perfecta de Israel para ir atacando el sur del Líbano, el sur de Siria, porque ellos tienen la intención de quedarse con una buena parte de Siria. De hecho, en esas promesas hechas a Moisés en Números 34, del 7 al 9, pues ese gran Israel abarcaba hasta la parte central de Siria, muy por encima de Damasco. Pues Israel, que se cree totalmente autorizado para llevar todo esto a cabo, pues ya vemos la intención que tiene, quedarse hasta la zona donde aquí en el mapa podéis ver como Hama, no sé si lo podéis ver, una ciudad que hay en la parte izquierda, hacia arriba, hay una ciudad que se llama Hama, pues el límite sería hacia esa zona. Bueno, pues esta semana han habido bombardeos de Israel en el sur de Siria con la excusa de los drusos. Siria condena los recientes bombardeos israelíes contra el sur del país. Bueno, pues la situación no cesa. El gobierno de Siria ha condenado el ataque realizado por Israel el viernes pasado al sur del país. Israel dice haberlo hecho para defender a los drusos. Así que vemos también cómo Israel está avanzando. También teníamos esta profecía impresionante en Ezequiel, referente a Gog y Magog, que nos decía Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Estos formarán parte de esta coalición que, dirigida por Rusia, pues va a atacar a Israel en un momento de este futuro próximo que nos viene. Podrá ser antes de la construcción del templo, después de la construcción del templo. Bueno, veremos. Muy probablemente pueda ser después, pero desde luego tenemos que estar pendientes y atentos a lo que vaya aconteciendo. Pues esta Persia, que forma parte de esta coalición que en un momento del futuro va a atacar a Israel junto con Rusia, pues es Irán, es el actual Irán. Vayamos a hacer un repaso, por tanto, de lo que ha sucedido en Irán estos últimos días, desde el sábado, que estuvimos comentando noticias acerca también de esta situación. Nos decía este titular de estos días, la guerra Israel-Irán por la hegemonía regional. Bueno, pues evidentemente Israel pretende la hegemonía regional. Irán, bueno, también quiere pues, poner sus pies, evidentemente quiere tener su influencia. Aquí os traigo un resumen. El domingo 22, Trump da un plazo a Irán de 48 horas para abrir Hormuz, amenazando con destruir sus centrales eléctricas si no cooperan. Bueno, Trump quiere dejar a Irán a oscuras
Irán amenaza con minar todo el Golfo Pérsico y destruir su infraestructura energética. De momento, Irán está demostrando tener capacidad de golpear. Ya sabéis que tiene una cantidad de drones impresionante que ha ido construyendo pues, desde hace años y años, escarmentados por la guerra que tuvieron en los años 80 con Irak. En fin, ellos se han ido preparando. Además, ya sabéis que es una región muy montañosa, Irán, llena de cuevas en donde pueden pues, almacenar y esconder drones y los pueden disparar porque estas montañas están encaradas todas pues, a lo que es el Golfo Pérsico, con lo cual bueno, es como disparar desde lo alto de una fortaleza. Desde luego Irán tiene una situación estratégica pues, muy buena, ¿no? Y va a ser difícil desde luego doblegarlos. El lunes 23 Trump prorroga el plazo dado hasta el viernes 27, es decir que este plazo va a terminar mañana, veremos mañana qué sucede. Ese día está prevista la llegada de 2 unidades de marines a Hormuz. Bueno, no sabemos si al final van a ser 2 o cuántas van a ser, pero desde luego están habiendo movimiento de tropas de élite de Estados Unidos para, situándose en la zona de Hormuz, pues dar un golpe de gracia para volver a restablecer la circulación de esos petroleros. El martes 24, Trump anuncia negociaciones que Irán niega que existan. Ahora estamos pues, en esta situación, que Donald Trump dice que sí, que está hablando con ellos, Irán dice que no. Y el miércoles, pues ayer, Irán rechazó el plan de alto el fuego de Donald Trump. Bueno, pues veremos qué sucede finalmente mañana. Esta semana también lo que me gustaría remarcar y que ha dado título a esta conferencia pues es la situación que ha habido con estas centrales nucleares, una situación peligrosísima. Estamos jugando desde luego con millones de vidas humanas. Vimos pues esta noticia el 21 de marzo, Irán centra sus ataques en Dimona, región clave de las instalaciones nucleares israelíes, dejando 40 heridos. Bueno, si llegan a impactar estos misiles contra la central nuclear, pues imaginaros el desastre. A su vez, Estados Unidos e Israel atacan la planta nuclear de Natanz con bombas antibúnker. Bueno, otra situación realmente peligrosísima, preocupante, y que desde luego cuando uno ve pues, este tipo de ataques, pues una de dos, o piensa que el mundo se ha vuelto ya decididamente loco, o bien aquí se está buscando algo, aquí se está buscando destrozar, pero aparte llevarse a mucha gente por delante. Vemos cómo a estas gentes, a estos poderes que están dirigiendo estas guerras, no les importa para nada la gente, para nada, ellos van a lo que van. Y cuando se establezca el nuevo orden mundial va a implicar una reducción mundial de gente importantísima, porque de otra forma sería imposible de gestionar ese nuevo orden mundial. Ellos quieren tener éxito en ese nuevo orden mundial que va a dirigir el papado desde Jerusalén. Y el éxito viene asociado a reducción de población, que no haya tanta gente que gestionar. Y si encima los pocos que queden pues van a estar totalmente controlados por tecnología, pues ya imaginamos que bueno, ellos creen que van a tener éxito. Todo el que se quiera oponer a esa situación lo va a pasar realmente muy mal. Nosotros, si Dios nos da vida, pues vamos a formar parte de ese grupo pobre, impopular y pequeño. También salía esta noticia que me mandó un amigo, el coronel Lawrence Wilkerson, antiguo jefe de Estado Mayor del Ejército estadounidense, por tanto un alto cargo del Ejército de Estados Unidos, afirma que Israel está dispuesto a usar el arma nuclear si la guerra contra Irán se complica. Netanyahu ha dicho que estaba listo para mostrar a los iraníes algo que nunca antes habían visto. El coronel estableció un paralelismo con 1973, cuando Golda Meir, la dirigente de Israel, declaró a un periodista de la BBC que usaría un arma nuclear si Israel se veía amenazado con la destrucción. Así que el run-run de las armas nucleares, que ya hace tiempo, porque de hecho pues ya con la situación en Ucrania ya venimos pues viéndola hace tiempo ya, ¿no? Hace meses, desde que empezó, hace años desde que empezó la guerra, que se está amenazando con tema nuclear, pero es que ahora se le añade todo el tema de Medio Oriente, con Israel, con Irán. Bueno, recordemos una vez más las cartas del juego Illuminati New World Order de 1995, como ellas, sabiendo los planes de esa agenda, pues ya iban mostrando las etapas que se irían sucediendo para establecer el nuevo orden mundial.
el nuevo orden mundial, Illuminati. Pues el tema nuclear tenía una importancia también en estas cartas. Vemos aquí, pues, accidente nuclear, esto va a suceder, algo en relación a todo esto. Y también, pues, bueno, Atomic Monster, ¿no? Ya sabéis que es Godzilla, el monstruo japonés, producto de radiación nuclear. Bueno, pues el dibujo, evidentemente, a modo ilustrativo de lo que pueden ser los efectos, ¿no? No, evidentemente no van a haber Godzillas, pero va a haber una gran mortalidad, desde luego. Bueno, en relación al tema nuclear también es muy curioso el observar una vez más esta aula Pablo VI en el Vaticano. Aquí es donde el Papa, ya hemos comentado más de una vez, que hace sus recepciones públicas. Aquí se pueden concentrar muchísimas personas, creo que son 3.000 sentadas y 6.000 de pie. Fijaros en la cabeza de la serpiente, es como estar dentro de una cabeza de serpiente, con esos dos ojos a cada lado y los colmillos en la parte del escenario. Y en medio de los colmillos, pues está el Papa, como ese veneno, ¿no? Como ese veneno que realmente insufla la serpiente. La serpiente en la Biblia es Satanás, no lo olvidemos nunca. Pues en medio vemos una escultura que tiene que ver también con explosión nuclear y un Jesucristo viniendo a la tierra. ¿Un Jesucristo o un anticristo? Vayamos a ver esto. Aquí vemos, pues, la escultura. Se titula La Resurrección. Vemos, pues, tal cual una especie de explosión nuclear, como veremos ahora a continuación, y vemos, pues, este Cristo saliendo de ella, o viniendo a través de ella. Y el papado, pues, aquí en esta tarima, a modo de trono en el tercer templo. Esto tiene un simbolismo enorme para estos tiempos del fin. Ellos nos lo están diciendo continuamente, lo que pasa que la gente no suele percibir estas cosas. Vayamos a leer este escrito y veremos qué sentido tenía esta escultura. Una de las esculturas más impactantes del mundo se encuentra justo detrás del Papa durante las audiencias, La Resurrección, creada por el artista italiano Pericle Fasini. Realizada entre 1970 y 1977, esta obra monumental, de 80 toneladas de bronce y latón, representa a Jesús resurgiendo del caos, entre formas retorcidas que evocan una explosión nuclear en el jardín de Getsemaní. Pues madre mía, cuánto simbolismo que hay detrás del Papa, ¿verdad? Precisamente ahí en Jerusalén es donde se quiere instalar el Papa. ¿Va a ser después de una explosión nuclear? ¿Dónde va a acontecer esta explosión nuclear? Bueno, veremos, pero desde luego algo va a haber de todo esto. Más que una escultura, es un poderoso mensaje visual. La vida y la esperanza venciendo a la destrucción absoluta. Bueno, cuando el Papa se postule como el líder moral a dirigir este nuevo orden mundial que llegará a ese punto, pues, tan castigado, pues anda que no va a ser, ¿no?, una esperanza venciendo a la destrucción absoluta. Para la gente va a ser eso, y por eso lo van a aceptar y lo van a escoger. Todo está absolutamente ya diseñado y pensado desde hace años. Una obra que conmueve, impresiona y deja huella en quien la contempla. Aquí tenéis a su autor, Pericle Fasini, italiano, un autor que en su momento, cuando pues ya hizo este diseño, pues tuvo muchísima oposición, porque ya veis que esta obra que veíamos aquí, esta obra pues no tiene nada que ver con la obra de la Capilla Sixtina, ni con los dibujos de Rafael, ni de Michelangelo, ni de nadie de estos, ¿eh? Todo esto es arte contemporáneo, es un arte que más que placer visual lo que da es terror, da pues desorden moral, da desorden emocional en la persona. Y esto, desde luego, pues es toda la intención con la que se hace este arte. Bueno, este autor de esta escultura fue muy apoyado en prácticamente exclusiva por los jesuitas. Los jesuitas, en esos años en que fue hecha esa obra, en los años 70, con la oposición del clero, pues fue prácticamente defendida pues a capa y espada por los jesuitas. Nos dice, tras el Vaticano II, muchos jesuitas, especialmente en ámbitos culturales, promovieron la apertura al arte moderno y el diálogo con artistas contemporáneos. Esto creó un ambiente favorable para artistas como Fasini. Después del Vaticano II, del Concilio Vaticano II, el Vaticano quiso pues dar un nuevo redoble en lo que era ese cambio de mentalidad que debía acontecer en Occidente, apartando a las gentes
de los valores tradicionales, de los valores de la Biblia, de toda la vida, ni que fueran católicos, pero los valores, pues, en fin, de antes, pues para conseguir esa nueva vuelta de tuerca, pues ellos fomentaron todo esto que fue el tema del arte contemporáneo, que fue un arte totalmente, pues, disruptivo, que venía, pues, a impactar la psique humana. Y todo esto no son bromas, porque el arte siempre ha servido para traer a gente, pues, al redil. Lo hizo la Iglesia a lo largo de la historia con esas obras de arte fastuosas que hizo por toda la cristiandad. Y los jesuitas, pues, sabiendo de este poder, pues lo hacen ahora con el arte contemporáneo. Todo esto, pues, crea un desorden en la persona y la pone a punto para incapacitarla para entender la Biblia y, a su vez, prepararla para aceptar ese falso Jesucristo, ese anticristo, cuando venga, en fin, y sea recibido por el Papa desde Jerusalén. Todo esto no son bromas, todo son piezas que se van sumando a un gran puzzle y que va a servir para esa situación. Le pregunté, pues, a la inteligencia artificial, ¿el arte moderno trae desorden a la moral establecida? Y la respuesta corta nos dice, sí, por diseño. El arte moderno no solo trae desorden a la moral establecida, sino que a menudo considera que esa es su función principal. Así que ya veis con lo que estamos, pues, enfrentándonos. Bueno, había también en esta situación de Gog y Magog esta casa de Togarma que, juntamente al rey de Rusia, pues participaría en ese ataque a Israel cuando llegara el momento. Esa casa de Togarma, pues, es Turquía. Y el sexto ángel derramó también, se nos decía, su copa sobre el gran río Éufrates. Este río Éufrates también es Turquía, el Imperio Otomano, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del Oriente. Bueno, pues Erdogan, una semana más, ha hablado fuerte contra Israel. Poco a poco se va preparando el escenario. Veamos las declaraciones. Una red que ha tomado el poder y se considera superior a los demás seres humanos está llevando paso a paso a nuestra región hacia el desastre. Todos sabemos que el objetivo de los ataques, primero contra Gaza, luego contra Yemen y Líbano, y finalmente contra Irán, no es solo la seguridad. No es una coincidencia, por supuesto, que simultáneamente a los ataques se pongan sobre la mesa todo tipo de absurdos, desde el delirio de la tierra prometida hasta escenarios apocalípticos. Una red que ha tomado el poder y se considera superior a los demás seres humanos está llevando paso a paso a nuestra región hacia el desastre. Es importante liberarse del campo de atracción de las agendas que se nos imponen y contar todas estas realidades, esta barbarie, este estado de locura al mundo entero, de manera que resuene. Os traemos también esta noticia que ha surgido esta semana referente a Turquía. Aquí vemos al presidente Erdogan junto con Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina. ¿Y qué nos dice la noticia? Después de Irán, Turquía, el nuevo enemigo a batir de Israel. A modo de resumen, pues os traigo esto. El ex primer ministro israelí, Naftali Bennett, dijo esto en febrero. Una nueva amenaza turca está emergiendo. Debemos actuar simultáneamente contra Teherán y Ankara. Simultáneamente, quiere decir que mientras se están realizando estos ataques a Irán, pues Turquía que se vaya preparando. Israel Katz, ministro de Defensa, amenazó en 2024 a Erdogan con acabar como Saddam Hussein y en 2026 le afeó su apuesta por querer reconstruir imperios. Bueno, pues Israel Katz, ministro de Defensa, también en las antípodas de Turquía. Tras la caída de al-Assad, Netanyahu dijo que no permitiría que Turquía se hiciera con Siria para amenazarlos. En 2025, la Comisión Nagel instó al ejército a prepararse ante el choque inevitable con Turquía. Esta Comisión Nagel pues, fue una comisión de expertos para diseñar la estrategia de estos próximos años de Israel para conseguir ese gran Israel. Pues en esa estrategia, atacar Turquía. Gideon Shar, ministro de Exteriores, ha dicho este marzo que la hostilidad de Turquía ha obligado a Israel a estrechar alianzas con Grecia y Chipre. Por otro lado, Turquía, Grecia y Chipre, enemigos acérrimos y de hace
añales pues, de Turquía. Por otro lado, Turquía va siendo deslizada cada vez más al conflicto. Cada vez llegan más misiles de Irán a su territorio. Esta semana mismo pues, hemos visto cómo esto ha sucedido. Y hoy mismo pues, un petrolero de su flota que transportaba petróleo ruso ha sido atacado hoy en el Bósforo, muy cerca de Estambul. Bueno, pues Turquía poco a poco viéndose arrastrada. Ya sabéis pues, que Turquía tiene esa intención de construir un gaseoducto que yendo desde Qatar, ya sabéis que en Qatar está el yacimiento más importante del mundo de gas natural, pues un gaseoducto, pasando por Arabia Saudita y que atravesando Siria, por eso Turquía tiene tanto interés en Siria, tenía tanto interés en derrotar al presidente anterior, al-Assad, porque él se negó a que ese gaseoducto pasara por su territorio. Ese presidente ya no está, Turquía ha trabajado duro para derrocarlo y ahora pues Turquía quiere hacerse con Siria para poder hacer realidad este sueño y ese gaseoducto pasando por tanto por Siria y Turquía llegar a Europa y bueno, pues hacer el gran negocio. Esta noticia que ha salido esta semana dice lo siguiente: ¿qué frustró la creación de un gaseoducto que unía Qatar con Turquía para llevar petróleo y gas a los países europeos? Bueno, pues este proyecto que estuvo encima de la mesa, veremos si se retoma, seguramente no, pero Turquía tendrá el sueño seguramente de que esto pueda ser en algún momento realidad. Para ellos sería pues, una fuente de riqueza impresionante, ya os podéis imaginar. Bueno, curiosamente, y enlazando con esto, hemos visto esta noticia también esta semana: 7 muertos, 3 de ellos turcos, al estrellarse un helicóptero militar catarí por un fallo técnico en un servicio rutinario. Bueno, Turquía tiene una base militar en Qatar. Una base militar, pues ¿para qué? Para defender estos intereses. Turquía quiere construir ese gaseoducto que vaya de Qatar, pasando por Siria, hasta Turquía. Bueno, ellos no cesan en su empeño. ¿Eso interesa a Israel? No, para nada, porque hemos visto antes, recordemos, el proyecto IMEC, que yendo desde la India, tiene que pasar por Arabia Saudita, entrar por Jordania, no por Siria, por Jordania, y no ir hacia Turquía, sino ir hacia Israel, y de ahí a Chipre, y de ahí a Grecia, y de ahí a Europa. Entonces ya veis que Turquía tiene todas las de perder de momento, porque su proyecto difícilmente se va a hacer realidad, igual que el proyecto chino está totalmente en peligro. Aquí veis, ¿no?, esta zona de Qatar, en donde pues ha habido, bueno, hay este yacimiento, esta bolsa de gas natural, la más importante del mundo. Bueno, Dios ha querido pues que estuviera repartida entre Qatar por un lado e Irán por el otro. Las dos naciones comparten ese mismo yacimiento que veis aquí en color rojo. Cuando vemos esto, entenderemos seguramente el por qué Israel atacó esta semana la zona iraní de este yacimiento impresionante, sabiendo que evidentemente Irán lo que haría a continuación sería atacar la parte de Qatar, del yacimiento de gas. ¿Y por qué a Israel le interesa atacar el yacimiento de gas iraní para que a su vez Irán ataque el yacimiento de gas de Qatar? Pues porque Israel no quiere que este proyecto, ese gaseoducto, partiendo de Qatar, atraviese Arabia Saudita, atraviese Siria, atraviese Turquía y llegue a Europa. Israel no quiere eso, Israel quiere el proyecto IMEC. Y Qatar todavía debe estar en componendas con Turquía y no quiere pues añadirse al proyecto IMEC. De momento sigue apostando por Turquía. Turquía tiene una base, recordemos, en Qatar. Ya veis, ¿no?, los movimientos realmente nada se hace porque sí, y cuando vemos algo que realmente sale de la lógica, pues no demos el argumento que siempre se suele dar tantas veces de que los dirigentes son tontos, los dirigentes pues, en fin, están locos, no se enteran, se precipitan. No, aquí no se precipita nadie, aquí todos están jugando una partida de ajedrez en la cual los movimientos están totalmente estudiados. Y que ha acontecido esta semana,
de este ataque en este gran yacimiento de gas natural, pues no ha sido una locura, sino que tiene toda la intención del mundo. Veíamos esto también, pero noticias del Oriente y del Norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Bueno, esta Rusia, ¿verdad? Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe de Ros, este es el príncipe de Rusia, de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del Oriente. En estas profecías tan antiguas se hablaba que al final de los tiempos habría un poder, que sería Rusia, y el otro que sería China, que tendrían un papel principal ahora de oponerse a Occidente. Bueno, en el caso de Rusia sabemos que la Iglesia Ortodoxa está por detrás. Fijémonos en este titular impresionante del mes de enero. El patriarca Kirill llama a los rusos al sacrificio contra la degradación moral de Occidente. Rusia no está para nada para este nuevo orden mundial, ni para dar la primogenitura al papado. Hemos visto esta noticia esta semana también. La condena de 4 años de prisión impuesta a la propietaria de una discoteca pone de manifiesto la creciente represión contra los derechos de las personas LGBT en Rusia. Bueno, están en otra sintonía. De momento no quieren dar su brazo a torcer. También hemos visto esta noticia acerca de China, muy interesante. Esto es algo que uno ya sospecha, pero en este caso pues es este coronel, este experto del ejército español, que ha dicho lo siguiente esta semana, José Luis Calvo Albero, coronel: China es una gran potencia, pero es muy inexperta militarmente, y esta es una clave también para entender todo lo que está sucediendo en relación a China y cómo no planta cara ante ataques contra Irán en este momento y contra otras naciones pues, que han ido cayendo. Bueno, en resumen, lo que viene a decir, os destacamos estas declaraciones de este coronel. Militarmente, China tiene menos experiencia. Y atención a esto que dijo, ¿no? Que realmente está muy acertado. Están bien preparados, con la segunda flota más potente del mundo y con una fuerza aérea inmensa, pero carecen de bases propias en el extranjero y no están preparados para actuar fuera. Sigue siendo muy inexperta y no han participado en grandes operaciones hace mucho tiempo. Así que a China ya vemos que, desde luego, una confrontación abierta de momento con Estados Unidos y con Occidente no le interesa para nada. Ellos quieren, pues de momento, escurrir el bulto, intentar centrarlo todo en la guerra económica y dejar la guerra, en fin, aparcada. Pero poco a poco se los va presionando y con el tema de Taiwán pues va a ser la gota que va a colmar el vaso y que va a hacer que finalmente China tenga que demostrar realmente su potencial militar, y ahí es donde estaba todo profetizado que esto acontecerá. Bueno, pues esta semana hemos visto también esta noticia. Bueno, concretamente hoy o ayer, ya no recuerdo, creo que es ayer. China interviene y asegura que Irán, es hoy, perdón, sí, el día 26 de marzo. China interviene y asegura que Irán da señales a favor del diálogo con Estados Unidos. Bueno, pues China, en vez de defender a Irán, lo que está haciendo es intentar ponerse de mediador y atemperar las gaitas y que finalmente pues, se pare esta guerra que tanto les perjudica. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Bueno, al final de los tiempos habrían señales en los cielos. Esta semana ha habido esta situación también con Marjana Dragishevich, una de las 6 videntes de Medjugorje que vieron a la Virgen en los años 80. Bueno, pues esta vidente cada 18 de marzo recibe visiones en este lugar, pues este 18 de marzo pasado no ha sido la excepción. Aquí vemos aparición anual de la Virgen María en Mirjana Dragishevich Soldo en Medjugorje, el 18 de marzo de 2026. Este año pues también ha sido. Vamos a ver el vídeo de esta visión que ha tenido esta mujer y lo comentamos un poco. Del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Silenzio!
Bueno, da un poco de yuyu, la verdad, es muy desagradable. Pero todo esto pues ya podemos irnos preparando porque va a ir a más todo el tema de la Virgen. Todo esto pues va a servir para el ecumenismo también y van a haber pues grandes señales en los cielos como estaba ya profetizado y muchas de ellas van a tener relación con este tema. Aquí vemos pues a esta vidente cuando recibió las visiones con 15 años, recibida por el Papa Juan Pablo II. Pensemos que de todas las situaciones con vírgenes que hay actualmente en marcha en este mundo, pues la de Bosnia-Herzegovina, que es la que hemos visto, es la única que está, digamos, respaldada por la Iglesia Católica. En su momento Juan Pablo II le dio también, en fin, autoridad, ¿no? Lo confirmó como algo que realmente era aceptado por la Iglesia Católica. Bueno, Bosnia-Herzegovina, que es una zona de la antigua Yugoslavia en Europa, pues una vez más vemos aquí esta mezcla entre musulmanes y entre ortodoxos y católicos. Aquí también hay un trabajo ecuménico muy importante que se está haciendo y la Virgen, en este caso, estas apariciones, pues sirven también para ir avanzando en esta agenda. Recordar siempre pues, que la Virgen va a servir para unir al mundo musulmán con el mundo católico. Aquí tenéis pues, a esta supuesta Virgen María dando la mano a Fátima, la hija menor de Mahoma. Bueno, pues todo esto va a servir para lo que va a servir. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Bueno, se va a emitir una ley dominical desde Estados Unidos cuando llegue el momento que va a dar pues ya el empujón definitivo al papado. Esta semana hemos visto esta noticia. Juez dictamina que el toque de queda frente al centro de Broadway viola la primera enmienda. Esta primera enmienda que protege la libertad de expresión en Estados Unidos y que aquí se ha puesto en duda, pues este centro del ICE estaba impidiendo que estos manifestantes expresaran su opinión. Bueno, pues esto va a servir también o sirve también esta primera enmienda para proteger pues, las libertades religiosas que se van a tumbar, por tanto se va a tumbar esta primera enmienda cuando se declare esta ley dominical. Se nos decía también pues, que al final de los tiempos habría un aumento de la ciencia. Vayamos a ver el vídeo siguiente y veremos cómo efectivamente el tema de los robots no para de avanzar. Bueno, todo esto pues, que se está preparando va a servir pues, para dar la bienvenida al anticristo. En Apocalipsis 13:4, por ejemplo, pues esto ya se profetizaba. Se nos decía que, llegado un momento determinado de la historia, el mundo adoraría al dragón, y este dragón es Satanás. Pues esta semana hemos visto esta noticia. El astrofísico Avi Loeb fija la fecha límite para publicar la gran revelación de los ovnis. Apunta como fecha límite el 2030, tras una década de grandes avances en tecnología espacial. Según Loeb, un anuncio de este tipo comportará una transformación radical de la forma en que la humanidad se entiende a sí misma en el universo. Bueno, sabemos que se va a usar todo el tema extraterrestre,
Estos supuestos extraterrestres no son más que ángeles caídos que haciendo pues ese gran engaño, ¿no? Pues van a confundir a la humanidad, engañándola, haciéndola creer que es Jesucristo en su segunda venida, pero que en realidad pues va a ser el anticristo. Todo esto va a tener relación con todo el tema ovni, que ya se está preparando desde hace ya tantos años. Bueno, el Espíritu Santo, desde luego, ante todo esto, pues se va retirando de la tierra. Era algo que también sabíamos que acontecería. Hoy os traemos pues estos dos titulares: al menos 10 muertos y cerca de 60 heridos en un incendio en una fábrica en Corea del Sur, y al menos 66 muertos y 57 heridos y 4 desaparecidos tras estrellarse un avión militar en Colombia. Y finalmente, pues esto, él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y esta semana ha salido también este titular muy interesante, en donde se nos dice que un cachorro que vivió en Turquía hace 15.800 años, identificado como el perro más antiguo del mundo. Nosotros sabemos que la Tierra no tiene tantos años, pero en todo caso es significativo ver cómo los restos del perro más antiguo del mundo se han encontrado en Turquía, donde precisamente sigue hoy en día estando el Arca de Noé, petrificada, en las montañas de Ararat, en la zona de Ararat. Vayamos a ver finalmente el vídeo para terminar ya de la conferencia que vamos a hacer, si Dios quiere, este sábado. Sábado 28 de marzo a las 17 horas, la sala de conferencias y museo El Gran Engaño presenta Los restos de Sodoma y Gomorra. Estas antiguas ciudades y algunas más fueron destruidas por una lluvia de fuego y azufre. Las pruebas aún están. Lo que nunca te contarán en las noticias. Calle Narcís Blanc 11, Girona. Teléfono 678-642263. Y para terminar vamos a leer pues este escrito de Ellen White. En los días de Noé, la abrumadora mayoría se oponía a la verdad y estaba prendada de una trama de falsedades. La tierra estaba llena de violencia. Guerra, crimen, asesinato estaban a la orden del día. Así también será antes de la segunda venida de Cristo. También nos decía, los gremios laborales son incitados rápidamente a la violencia si no se satisfacen sus demandas. Esto lo veremos cada vez más. Se ve cada vez más claramente que los habitantes del mundo no están en armonía con Dios. Ninguna teoría científica puede explicar la marcha constante de los obradores de maldad bajo el mandato de Satanás. En cada tumulto hay ángeles malos que trabajan para excitar a los hombres a cometer actos de violencia. La perversidad y la crueldad de ellos llegará a tal grado que Dios se revelará en toda su majestad. Muy pronto la maldad del mundo habrá llegado a su límite, y como en los días de Noé, Dios derramará sus juicios. Los terribles informes que oímos sobre asesinatos y robos, sobre accidentes ferroviarios y hechos de violencia, cuentan que el fin de todas las cosas está cercano. Ahora, justamente ahora, necesitamos estar más preparándonos para la segunda venida del Señor. Bueno, sabios consejos que desde luego, pues, quien los quiera atender, pues no van a caer en saco roto, desde luego. Es la forma que tenemos para poder enfrentar todo esto que nos viene encima en breve. Así que nada más, hasta aquí esta conferencia. Esperamos pues que haya sido de vuestra utilidad. Como siempre os dejamos las páginas en donde podéis encontrar más información para poder ir profundizando en todos estos temas. Y pues dar las gracias también, como siempre, a los que colaboráis con este canal, con este ministerio. Y, en fin, desearos lo mejor, que tengáis pues una feliz semana, hasta la semana que viene, en la cual, pues, si Dios quiere, haremos el repaso de lo que vaya aconteciendo. Pues nada más, muchas gracias por todo y hasta pronto. Que Dios os bendiga.